Buenas, ¿cómo están hermanitos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, qué rico volverlos a encontrar para tener un encuentro personal con el Señor. En los dos videos anteriores hicimos una introducción de lo que era en sí, por encima, el Evangelio de San Marcos. Ya el día de hoy vamos a comenzar ya de lleno con el Evangelio como tal. Vamos a meditarlo, lo vamos a interiorizar y antes de eso, pues yo les quiero compartir como una pedagogía para que realmente saborear mejor esto tan bonito que es el Evangelio de Marcos. Primero, pues hay que buscar un momento indicado o un lugar indicado pues para hacer la oración o para hacer la, el estudio de la palabra. Yo aquí les confieso, yo estoy en este momento ya a altas horas de la noche en mi casa, donde todo el mundo está dormidito, porque este es el momento más indicado para tener esa intimidad con Dios, ¿cierto? Para yo estar tranquilo, para yo poder saborear, pensar directamente cada palabra que me dice a mí la palabra. Lo segundo que te quiero pedir para tu proceso es que te tienes que imaginar que estás con Jesús, o sea, que Él es tu maestro. Tú te tienes que creer que Él está contigo. Recordemos en lo que le decía anteriormente, que Marcos quería tener siempre a un Dios vivo, a un Jesús que está vivo, que es real y que está presente, tanto en tiempo como en su forma de ser. Crea que Él está contigo a tu lado. Después, pues también hay que reconocer que somos personas débiles y que, aunque seamos muy indignos delante de Dios, pues aún así con mi debilidad o mi indignación o mi parte de debilidad, así me quiero postrar ante Él, quiero estar con Él y que deseo su compañía. Recordemos que Él está para estar con los enfermos, no para estar con los que están curados, ¿cierto? También pedirle su consejo y su compañía. No tiene sentido que cojamos la palabra de Dios y no tener una intención, ¿cierto? Creo que es muy lindo cuando uno realmente está saboreando y buscando respuesta a cosas personales, a situaciones personales. También hay que inclinarnos ante Él en cuerpo y alma. Pues por eso puse la imagencita ahí del soldado que dice realmente este es hijo de Dios en el momento de la crucifixión de Jesús. Asimismo nosotros, rindámonos ante Él antes de comenzar la lectura, ya que, pues la verdad, lo que estamos haciendo es estar delante de la presencia de Él, en su palabra eterna. Entonces qué rico uno también darle ese respeto, tanto de alma como en cuerpo, decir, Señor, me inclino ante ti, porque eres lo más sagrado y lo último, lo primero y lo último que tengo. Y bueno, ya para comenzar, pues los invito a que hagamos un cántico que los va a introducir a esta experiencia que vamos a tener el día de hoy. ¿Listos? Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Qué rico, hermanitos, podernos encontrar hoy y decirle al Señor que queremos tener una intimidad con Él, así como estamos enamorados y buscamos un espacio, una cita, un restaurante o un momento especial para estar con esa persona que nos está gustando. Qué rico que hoy también tú le digas al Señor que quieres tener esa cita con Él. Y créame que es en el desierto donde Él puede darnos palabras de amor. El desierto es tu dificultad. Tu desierto puede ser tu problema económico. Tu desierto puede ser tu falta de fe. Tu desierto puede ser tus pecados también. Aquí estoy, Señor, pidiéndote
me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón. Pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender lo que esperas de mí. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender lo que esperas de mí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Sí, Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor, y enamórame de ti. Eso fue lo que vinimos, Señor, a escucharte a ti, para que me enamores, para ser más digno a ti, para creer más en tus palabras y para llevar una vida más digna delante de los ojos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a iniciar pues esta hermosa aventura o este encuentro con el Señor utilizando la primera parte del Evangelio de Marcos. Esta es como, este Marcos 1 del 1 al 8 es como la introducción, porque ahí nos van a mostrar tres elementos fundamentales que nos va a llevar también el resto de todo el Evangelio como tal, y es ver a Juan el Bautista, ver el bautismo y ver a Jesús bautizado. Evangelio según San Marcos, capítulo 1 del 1 al 8. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, yo envío por delante a mi mensajero, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él, y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: detrás de mí viene uno más con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, de todas maneras es rico cuando ustedes tienen el video, porque pueden pausar y pueden quedar congelando la imagen para que puedan releer y saborear la palabra. Bueno, vamos a empezar ya en detalle, porque este evangelio en sí todo en Marcos es una antropología, es un sentido de vida para ti y para mí. Entonces, esta primera partecita que estamos viendo, que es introductoria del evangelio, nos muestra quién es Dios. Pero antes de saber quién es Dios, el hombre debe saber cómo debe presentarse ante Dios, ¿sí? O sea, si Dios se nos revela, Dios se nos da, perfecto, pero ¿de qué manera nosotros tenemos que presentar delante de Dios para que poderlo conocer bien a Él? Eso es una preguntita que es la invitación que hay en esta primera partecita del Evangelio. También reconocer que Juan el Bautista es la recopilación de la promesa que se ha dado en el Antiguo Testamento. Hermanitos, recordemos que en el Antiguo Testamento
Ya había pasado Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas, el Señor de la ley, Moisés, también ha venido los profetas, y ha sido una constante en algo. Dios se quiere mostrar a todo su pueblo. Dios siempre se ha querido mostrar a nosotros. Pero recordemos que también en ese Antiguo Testamento la humanidad no entiende, el pueblo de Israel no entiende cómo debemos de presentarnos ante Dios. ¿Sí? No ha podido entender. Entonces Juan el Bautista recopila todo el Antiguo Testamento para introducirnos al Nuevo Testamento, o sea, la promesa. El Antiguo Testamento, ¿qué es el Testamento? El Testamento es lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar Él mismo, pero no lo supimos entender o no lo supieron entender en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ya Juan el Bautista nos quiere mostrar en bandeja de plata esa promesa que se había prometido tanto por medio de los profetas. Recordemos que había mucha injusticia en el Antiguo Testamento, después de los reyes, que los reyes habían ellos tomando malas decisiones para el pueblo, tomando otros dioses, dejando pues a un lado al Dios Yahvé. Para eso los profetas les tocó constantemente recordarle a la nación y también a los reyes que no podían desviar su corazón, sino que tenían que estar fijos en Él. Y al pueblo que sufría tanto le decía: pueblo, no se preocupen, que Dios los está escuchando y Él va a mandar a su Salvador, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista nos va a introducir a que esa promesa sí se realizó. Entonces pensemos nosotros, ¿cuántas veces no hemos querido entender el mensaje de Dios? Todavía estamos en el Antiguo Testamento, que buscamos primero nuestras ventajas, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestra humanidad, antes de colocar de medio la presencia real de Dios o lo que nos pide Dios. El hombre que no abraza su corazón no entenderá el mensaje de Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo ahorita. Ustedes tienen que tener un corazón muy dispuesto, tienen que tener un corazón de carne, tienen que ser misericordiosos, tienen que entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese accionar de nuestra vida de esa manera, créanme que ustedes van a poder entender para qué Jesús, van a entender por qué Dios. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y aquí este requisito fundamental de entender a Jesús, o en esto que estamos haciendo, este ejercicio de ir conociendo la persona de Él, también tenemos que tener un cambio para Él. O lo que decíamos ahorita en los capítulos anteriores, en los videos anteriores sobre la introducción, ser discípulo es estar detrás de. Cuando uno está detrás, está tomando nota, está pendiente para imitar lo que hace el que está de primero. Entonces, aquí es una invitación muy bonita que les hago. Ya no tienen excusa de decir de que yo no sé leer las escrituras, que yo no entiendo nada de la iglesia o de la fe o del cristianismo que practicamos. Que no, ustedes ya están con el presupuesto fundamental. Si usted está viendo este video es porque usted está buscando algo. Y créanme que no están buscando mi cara, ni lo que está aquí proyectado, usted está buscando algo más. Y eso que te está moviendo internamente es el presupuesto número 1 para entender el mensaje de Jesús. Quieres abrir tu corazón. Es de entender que el hombre es deseoso de Dios. Tú y yo somos deseosos de Dios. Tú y yo constantemente buscamos quién es Dios. Tú y yo buscamos constantemente el accionar de Dios. Inclusive entramos en rebeldías con Él. Inclusive hasta podemos decir, ya no te creo nada. Podemos llegar a eso. ¿Eso es malo, Juan? No, eso no es malo. Eso es porque tú estás deseoso de Él. Y en este momento no te satisface lo que has buscado. Entonces no te preocupes si de pronto has tenido momentos de duda de fe. Una cosa es que dude, más bien, una cosa es cuando hay una mala, de pronto la iglesia o nuestros líderes espirituales dan una mala imagen y usted diga, estoy dudando por mi fe. Eso es una cosa muy diferente. La fe va más allá de lo que hacen nuestros líderes religiosos. La fe verdadera está puesta en los ojos del Señor.
Y cuando uno está en esa búsqueda con Él, es como nosotros como seres humanos deseamos, y hasta que no lo encontramos, no estamos satisfechos. Por ejemplo, en este momento a mí me gustaría comerme una hamburguesa bien rica con unas salchipapas, con unas papas fritas bien deliciosas, ¿cierto? Eso lo deseo yo. Y va a ser como tan fuerte ese deseo que yo voy a coger mi aplicación, mi celular, cojo mi celular, busco una aplicación y me lo traen a domicilio. Listo, ya alcancé lo que deseaba. El hombre es caprichoso, lo que yo acabé de mencionarle es un capricho de humanidad. Ahora, Dios no lo puedo manipular de esa manera. A Dios lo deseo, pero no lo puedo manipular, ¿cierto? Porque es muy bonito esta partecita porque ese deseo del hombre en buscar a Dios, porque desde el Génesis sabemos que Dios nos creó a imagen de Él, o sea que nosotros tenemos una identidad con Dios. Entonces por eso nuestro anhelo constante de quererlo tener, porque Él es parte mía y yo soy parte de Él, ¿sí? Así como cuando posiblemente yo pueda tener un hermano, una hermana que de pronto lo secuestraron o que hace muchos años no lo veo o no la veo, a uno le da deseo de volverlo a ver. ¿Por qué? Porque esa persona es parte mía. En este momento de la cuarentena, que estamos como por familias separados, hay deseos de ver a nuestras familias. ¿Por qué? Porque yo hago parte de mi mamá o de mi papá o de mis hermanos, o sea, son parte mía. Es un deseo, pero el deseo con Dios hay que saberlo buscar. Pero es muy bonito saber que ese anhelo de buscar a Dios es porque Él nos hizo a imagen suya, ¿sí? Y mire la conexión tan fuerte que tenemos con Él. Y también es muy bonito saber que Dios siempre ha querido mostrarse a nosotros. Siempre Dios ha querido tener una relación íntima con vos y conmigo, ¿sí? Eso es hermosísimo. Y aquí tenemos que dejar a un lado ese Dios castigador. Dios no es ese castigador, Dios es un enamorado de su creación. A mí me da mucha tristeza cuando constantemente se habla de que el mundo se va a acabar o que estamos en los últimos días. Eso dejémoslo a Él, porque es que Dios lo que ha hecho en toda la historia de salvación, tanto en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o ahora que estamos viviendo la plenitud con el Espíritu Santo, que ya podemos leer que Dios sí cumplió su promesa en su Hijo. Dios lo único que quiere es constantemente buscar una intimidad con vos y conmigo, podernos tener un acercamiento de amor. Pero no, lo que queremos es acabar el mundo. Ya se llegaron los últimos tiempos. ¿Cuáles últimos tiempos? El último tiempo que necesitamos es estar buscando a Dios, punto final. Si estamos cerquita a Él, si estamos de eso de buscarlo a Él, deseosos de buscarlo a Él, o de entenderlo a Él, o de quererlo a Él, o de abrir el corazón para que entre Él, que se caiga lo que sea, ¿qué nos va a importar? Si ya tenemos lo más importante, ¿cierto? Entonces no nos fijemos, no nos distraigamos en esas cosas que posiblemente el mismo Jesús dio la respuesta, no se sabe ni el día ni la hora. No nos preocupemos en eso, preocupémonos y enfoquémonos en que yo tengo que abrir mi corazón, mi alma, mi vida, mi realidad, para que Él entre, porque Él siempre ha querido estar conmigo. La iglesia tiene unos documentos muy bonitos, uno de ellos es el Concilio Vaticano II, donde gente pues teóloga fuerte hablan de muchos temas. Sobre este tema de la revelación de Dios, mire lo que dice la Constitución Dei Verbum sobre la revelación, cómo Dios ha querido mostrarse a nosotros. Dice Dei Verbum: Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, o sea Jesús, nos da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres. Pongo pause. Como Dios, con la creación, teniendo a Jesús como principio y como fin, se nos regala a Dios, y nos regala a Jesús, nos regala a Jesús para darnos la salvación. En cada cosa, cada detalle que vemos por allí, pues en nuestro contexto, las cosas creadas. Después dice, personalmente a nuestros primeros padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano. O sea, Dios siempre tuvo incesante cuidado por el género humano. Vea que ya después mandó a
a los profetas, mandó a Moisés y a los profetas. Busca la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Mire, en su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Eso lo dice la Dei Verbum, mostrándonos cómo Dios constantemente anhela tener ese contacto con la humanidad, de cuidar a la humanidad, de ser constante, pero eso sí, nosotros tenemos que tener una docilidad ante Él. Muy bien, ahora sí, ¿qué requisitos tenemos requisitos para acoger al Señor, según el texto que acabamos de leer? Mire, este primer textico, que es introductorio, trae muchos elementos, y uno de ellos es que hay una sed de justicia. Si usted quiere conocer al Señor, en este texto bíblico usted tiene que tener sed de justicia. El hombre vive una tragedia entre lo que es y lo que quiere ser, ¿sí? Es cuando uno, recordemos que muchas veces hasta nosotros mismos hacemos acciones que no queremos realizarlas, y esas malas acciones nos desconfiguran. Y cuando nos desconfiguran, pues nos aparta del plan de Dios. Y ahí es donde viene el cargo de conciencia, vienen los arrepentimientos, viene como ese dolor de cabeza. Y así mismo es el mundo. El mundo tiene un plan, se supone que tenemos que instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, pero una cosa es lo que está en el papel o en las ideas de querer hacer el reino aquí en la tierra, y otra cosa lo que realmente hace la humanidad, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que leerlo bien y tener hambre de justicia, no de justicia de castigar, sino justicia de que haya el equilibrio de realmente hacer lo que se debe hacer, tanto en mi vida como en la humanidad. También tener sed de libertad. Miren, el hombre está atrapado, tú y yo estamos atrapados, tanto interna como externamente. Intuye la felicidad, pero no la alcanza, y más aún, amarrado para realizar la acción por la cual ha sido llamado a vivir. Mira, eso de que yo hago lo que se me venga en gana, sí, pero no. Voy a hacer un ejemplo muy simple. Me gusta el dinero, ¿sí? Y trabajo duro, y trabajo muchas horas. Usted se está volviendo ya un esclavo del sistema, porque usted, ¿para qué necesita dinero? ¿Para gastarlo en qué? En lo que te proponen constantemente un centro comercial, las marcas, las modas, los aparatos electrónicos, los gadgets de última tecnología. Te volviste un esclavo. Sin querer queriendo, estás perdiendo tu vida por querer comprar lo que te dicen los demás. Ahí está la clave. A ti te están diciendo que esa camisa que vale $200, $300, es mejor que la que compras en Walmart, o la que compras aquí en Colombia decimos el hueco, por 10.000 pesos. Te estás volviendo esclavo supuestamente de la moda, o de comprar supuestamente lo último en tecnología o lo último en marcas, ¿sí? Y eso que estoy hablando que de una persona que trabaja honradamente. Hay otras personas que tienen tanta hambre de conseguir dinero que ya desvían sus acciones en cosas ilícitas que le hacen daño a otros, y su vida queda empeñada también a esas personas que le está trabajando, ¿sí? Entonces mire que el hombre quiere ser feliz, pero no sabe cuál es la felicidad. Pregúntese cada uno de ustedes, ¿qué es lo que te causa felicidad? Y pregúntese después si eso que para ti te da felicidad realmente te da libertad. Entonces, para conocer a Jesús necesitamos ser personas justas, conocer dónde está la injusticia y querer aportar para que haya justicia. Y también tenemos que saber dónde está nuestra esclavitud, hasta dónde llega mi libertad, ¿sí?
Y si eres ya una persona libre desprendida, pues mucho mejor, porque ya estás cogiendo el requisito para acoger al Señor. Por tal razón, el hombre está en un exilio de sí mismo. Entonces, muchachos, mis amigos, por esta justicia o esto de lo que no podemos ser, y por esa sed insaciable de tener felicidad mundana, nos hace que estemos de un lugar para otro. Eso es exilio. No estoy bien aquí en mi país, hay problemas en mi país, me voy para otro lado para encontrar protección. Pero en ese lugar, en vez de encontrar protección, tengo el doble de riesgos y me toca irme para otro lugar. Eso es exilio, salir de un lugar para otro. Nuestra vida personal, estamos en constante exilio por tener esa falsa felicidad y por hacer aquellas cosas que no son para nuestro beneficio. Por esa razón estamos en un constante exilio, y si estamos en un exilio, pues estamos perdiendo el norte. Recordemos que este Evangelio de Marcos es una antropología, es una muestra de ser hombre, o sea, es un molde para que tú y yo seamos buenos hombres o buenos discípulos, estar detrás del Señor. ¿Quién es el molde? Jesús, Él es el maestro, ¿cierto? Entonces el hombre vive esa tragedia, constante exilio. Es aquí donde Juan el Bautista a denunciar el pecado. Mire que el pecado no nos deja ser, nos promueve el perdón, que es la que nos permite volver a nuestro proyecto de vida. Preparar al hombre a su conversión. Muchachos, la conversión es algo muy sencilla. Conversión es, si usted está caminando por este sentido, convierte para el otro lado. En el ejército se ve, los que han pasado por colegios militares o algo militar, que es convertir. Le dicen a la derecha, se voltean a la derecha. O sea, es voltear de lado. Porque hay que hacer conversión en nuestra vida de fe. Pues si usted está viendo que por donde va la vida no te da felicidad, o estás haciendo lo que no debería de ser y que no te sientes satisfecho, pues haga un giro hacia un lado a intentar una realidad diferente. Eso es conversión. Su voz, la voz de Juan el Bautista, nos prepara un éxodo hacia la libertad. Eso es lo que hace Juan el Bautista. Denuncia lo que no es el pecado, y el pecado nos separa del plan de Dios, pero a su vez nos da solución. Como es de rico cuando una persona nos da sugerencias, pero también nos da, pues nos hace críticas constructivas, pero también nos da algo de solución, nos propone cosas nuevas. Aquí Juan hace eso. Juan nos dice, el pecado nos quita del plan de Dios, nos aleja del plan de Dios, pero también nos muestra un Dios que perdona. Y dejarnos perdonar. Hay gente que cometió algo, una acción, llámela cual sea, un asesinato, bueno, no sé, póngalo lo que quiera, pero nunca se siente perdonado por la situación. Constantemente revive esa situación como hubiera sido el día de ayer. Eso es muy grave, porque ya Jesús o ya Dios está perdonado y tú no te quieres perdonar. Eres un juez castigador, y créanme que Dios no es como nosotros lo pensamos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar por acá. En este evangelio vamos a ver unas palabras muy fuertes que resuenan y que tienen mucho significado. En este capítulo 1, del 1 al 8, está la palabra Jesús. Jesús es el esperado, el prometido, es el Dios salva. Nos dará su espíritu, va a cumplir la justicia y nos va a llevar a la casa del Padre en este éxodo que vivimos. Mire, esa palabra es tan poderosa, la de Jesús. Porque, a ver, cuando nosotros mencionamos ese nombre, estamos diciendo que Dios cumplió su promesa. Recordemos que en el Antiguo Testamento la gente, el pueblo de Israel, le aclamaban a Dios justicia, y Dios nos la entrega en un pesebre. Jesús es la promesa de Dios. Dios hecho hombre, Dios salvándonos. ¿Para qué? Para que nuestro éxodo ya tenga sentido. Éxodo es caminar en el desierto, éxodo es caminar buscando esa relación con Dios. Por eso el canto al principio,
háblame, amado mío. En el Éxodo, muchachos, no se sienta mal cuando tengan esas depresiones o esos momentos de tristeza por sus acciones no tan buenas, porque usted en ese momento está permitiendo un espacio donde solamente es Él. Muchas veces los problemas, las dificultades, los pecados son necesarios en el sentido que el mundo se aleja, mis amistades se alejan, mi familia se enoja conmigo, o digámoslo así, estoy fracasado, pero en esa tristeza y en esa soledad solamente queda una sola persona, y es Dios. Y ahí es donde se tiene que generar la intimidad. Mientras en todo el mundo te juzga, Él está ahí para orientarte y que empezar a caminar con Él. Ese es el éxodo verdadero. Hay otra palabra que se dice en esa primera partecita, que es el principio. Recordemos que la Biblia comienza hablando sobre el principio, que Dios estaba desde antes de la creación, desde el momento que no había nada, y también ahí se encontraba Jesús. Por eso Dios dice hagamos. Cuando dice hagamos en esos días de creación es en plural, y ese plural significa que Dios no estaba solo. Dios ya estaba con el alfa y el omega, el verbo, o sea Jesús. Cuando decimos verbo, gramaticalmente, es la acción de la oración. Cuando hablamos en la parte bíblica, verbo es que Jesús es el movimiento de Dios, por el cual Dios creó todo. O sea, Jesús fue la inspiración de Dios para crear todo, porque Jesús es movimiento, el verbo es movimiento. Y Dios creó todo por la palabra o por el verbo, que es Jesús. Jesús es principio de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, así como en la Biblia se habla de un principio, que es Dios, en este texto de Marcos también menciona la palabra principio. Principio de la buena noticia. Eso es muy fuerte y muy poderoso y muy hermoso. O sea, que antes que nada, Dios te quiere acercar a ti y a mí para algo muy concreto, para amarnos, para dar una buena noticia, no para regañarnos. Mire que dice, el principio de la buena noticia. Dios quiere acercarte a ti y a mí para algo bueno, así sea lo que vos seas. No está diciendo que Dios se acerca al hombre para regañarlo por las malas acciones que ha tenido. No, ese Dios castigado no existe. Mire que el Evangelio dice, principio de la buena noticia. Si ustedes empiezan a calar y empiezan a meditar ese primer renglón, es donde uno dice, definitivamente Dios siempre ha querido lo mejor para mí. Siempre ha estado al lado mío, siempre ha estado buscándome. La otra palabra evangelio, que es buena noticia, aunque el hombre ha confundido la realidad verdadera de Dios con la ley, mira lo que estoy diciendo acá, el evangelio es la buena noticia, aunque inclusive hasta nos han enseñado mal cuando éramos niños, pensando que Dios nos va a castigar, que siempre está vigilando qué hacemos y qué dejamos de hacer, para después darnos nuestro merecido. No, el hombre está confundiendo la realidad verdadera de Dios con la ley, con el castigo. Dios no es la suprema prohibición. Vea, si usted hace eso es malo. Sí, o sea, pero eso no es como tan cuadriculado, como tan de volvernos esclavos, sino que es Dios es la suprema posibilidad que tiene el hombre. Miren, muchachos, quitarnos de la cabeza esto tan bonito, pues quitarnos de la cabeza lo que nos han enseñado posiblemente de que Dios está pendiente de nosotros. Hay que irlo cambiando lentamente, porque es que Dios está para nosotros, para darnos mucho amor. Dios está para nosotros, para que nosotros los podamos realizar con nuestra humanidad misma y ser libre, y que nosotros bajo esa humanidad tomar la decisión de decir, quiero seguirte. Y ahí ya no podemos, ahí ya no hablamos de pecado ni de condena, no. Cuando uno se interioriza el amor de alguien,
uno fluye, uno camina, uno actúa motivado por esa sensación que tiene adentro, ¿cierto? Y ya lo otro es secundario. Yo no estoy diciendo que no existe el infierno, claro que existe, la condenación, claro, pero no caer en ese lenguaje como las palabras precisas para hablar de Dios. No, hablemos del amor de Él, hablemos de lo que Él constantemente quiere hacer en mi vida, ese proyecto de vida que Él me está sugiriendo, mostrándome el molde. Y yo ya tengo la libertad si lo asumo o no. La otra palabra que hay es el Cristo. Esta palabra es el primer atributo que se le da a Jesús. Es una palabra griega que traduce Mesías. Y en el hebreo significa ungido. ¿Sí? El Cristo cumple todas las expectativas de la humanidad. El término Cristo es el que está con nosotros, el que camina con nosotros. Mire que el hombre, antes de que llegara Jesús, estaban esperando a alguien que le hablara de justicia, de amor y de una cercanía a Papá Dios, ¿cierto? Y Jesús cumple eso. Tanto cumple eso Jesús, que es el Cristo, que sana leprosos, resucita muertos. O sea, Él está en la expectativa, cumpliendo todas las expectativas que la humanidad tiene y perdona los pecados. Jesús es tan Cristo que muere en una cruz por una razón, para acercarse a nosotros, inclusive en el sufrimiento. O sea, como cuando sana, resucita y perdona, es como muy romántico y muy bonito y muy, digamos, manipulable, ¿cierto? Podemos decir así, de esa manera, pero cuando ya decimos que Él sufre, inclusive hasta en una cruz, realmente, ¿dónde necesitamos más a Dios? La presencia de Él, en los momentos más difíciles de nuestra realidad, en la muerte de un ser querido, cuando estoy sufriendo momentos difíciles, cuando los demás me tildan o me tachan, cuando mi vida no tiene ni 5 de sentido, cuando tengo una enfermedad terminal, cuando me esté muriendo. Ahí posiblemente podemos sufrir mucho. Y mire que Jesús, hasta en eso, nos cumple. Recordemos que la cruz no fue la crucifixión no es una muerte tan bonita, ni tan sencilla, es una tortura. Típicamente, en pocas palabras, eso es una carnicería, ¿cierto? Es un espectáculo, un acto de vergüenza para que el vándalo le dé ejemplo al resto de población para que no vuelvan a hacer lo que están haciendo. Es el castigo más cruel para tomar en ejemplo las personas del pueblo. Pero aún así Jesús lo crucifican para mostrarnos que también se acerca a nosotros en el sufrimiento. Yo no sé las otras religiones, yo siempre he visto que en las otras religiones el Dios está allá en ese lugar perfecto. Nosotros lo llamaríamos cielo o reino de los cielos. Pero lo cierto de nuestra religión cristiana es que Jesús o Dios se hace igualito a ti y a mí para enseñarnos cómo podemos llegar allá a ese lugar de perfección. El Dios se abaja, se pone de tú a tú con nosotros en todo el sentido de la palabra, en reír, en llorar, en sanar, en cumplir sus funciones como Dios y también como hombre, para enseñarnos a caminar y llegar a ese lugar que deseamos llegar como esperanza. Muy bien, hay cosas que no podemos olvidar dentro de este primer pasajito de Marcos 1 del 1 al 18, del 1 al 8. Hay una expresión que dice la voz que grita en el desierto. Esa voz es Juan el Bautista. Es una voz que da consuelo, pero para que tenga plenitud hay que tener a Jesús, que es la palabra. Juan es la voz, pero Jesús es la palabra. Es como decir, nuestros deseos sin Jesús queda sin sentido, ¿cierto? Y a una palabra sin testimonio es una muestra o es una comprobación, sería un total ruido sin sentido. Por eso, en esta primera partecita del Evangelio, la voz que grita en el desierto manifiesta eso. Juan el Bautista es la voz, pero en ese desierto, en esa intimidad, tiene que llegar algo o alguien para que le dé sentido al desierto de mi vida.
y ese desierto es Jesús. Y el desierto es el lugar más propicio para una intimidad con Dios. Él allí se revela. Recordemos cuando el pueblo de Israel con Moisés estuvo en el desierto con ellos. Y en el desierto ellos se fueron puliendo para poder llegar a la tierra prometida. Lo mismo pasa con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes tendrán sus dificultades, tienen sus sufrimientos en este momento. Por eso están viendo este video seguramente buscando respuesta a eso. ¿Yo qué te quiero decir? Listo, estás preocupado, pero créame que mientras todo el mundo ya está por fuera y no sientes consuelo de parte de tu consejero, de tu esposo, de tu esposa, de tu amiga, de tu mamá, de tu hermana, del psicólogo, del psiquiatra, no sé, llámale el que sea, y no sientes consuelo, créame que ahí ya estás en el lugar más hermoso para que lo escuches a Él, porque nada más te queda, solamente te queda Él, y es ahí donde Él se revela. ¿Se revela en qué? En amor. Otra palabrita bonita, el bautismo. El bautismo tiene varios ingredientes. Es un desierto, el bautismo tiene una conversión, tiene el perdón de los pecados, tiene pecados pero nos borra esos pecados porque nos perdona. Y a su vez se vuelve experiencia de vida de cada creyente. Vean, el bautismo, muchachos, es un regalo muy grande. Mire que hay una frase cliché de cajón que dice, el bautismo nos vuelve hijos de Dios. Mire, pero démosle trascendencia. ¿Qué hijo quiere defraudar a su papá? ¿Qué hijo quiere ver a su papá decepcionado de sí mismo? Que se sienta decepcionado de su propio hijo. Nadie. Entonces cuando yo tomo una actitud de hijo de Dios, y el bautismo es eso, es tener la actitud de hijo de Dios, es tratar de que mi papá Dios se sienta orgulloso de mí. ¿Sí? Por eso Jesús también se bautiza, para mostrarnos que por medio del bautismo iniciamos un éxodo para llegar a Él. El día del bautismo tu alma está pura, tu alma se limpia. Recuerde que si tú tienes en este momento, yo tengo 38 años y digamos que yo no soy bautizado todavía. De los 0 a 38 años, todo lo que yo he hecho en mi vida, bueno o mala, hablemos de las malas, todo lo malo que yo he hecho, si he matado, si he robado, si he fornicado, si he destruido matrimonios, o sea, todo lo malo que usted me quieran poner, estoy haciendo un ejemplo, póngame todo lo malo que usted me quiera poner de los 0 a 38 años que yo haya elaborado, y en el día que yo reciba mi bautismo, obviamente si yo recibo el bautismo es porque quiero cambiar de sentido a la manera de Jesús, a la manera de Dios. Cuando yo recibo el bautismo, esa agua automáticamente me purifica todo lo que yo hice, todo. Digamos que yo asesiné, listo, que por medio del bautismo recibo el perdón, como si eso no hubiera ocurrido. Eso sí, si socialmente me coge la policía o la fiscalía y me llevan a la cárcel, ya es diferente, tengo que pagar por socialmente lo que yo hice mal, pero espiritualmente yo estoy ya con la deuda pagada, ya está paga mi deuda. Miren la fuerza del bautismo, miren lo bonito del bautismo, pero el bautismo es una llamada también a la eternidad, ¿cierto? Tengo que permitir un espacio íntimo con Dios, sentir que estoy convirtiéndome, llevando una vida acorde a, diferente a lo que el mundo dice, que los pecados se me borran por él, y que gracias al bautismo tengo el perdón por la eternidad, tengo un perdón hermoso, pero yo tengo que conservar esos dones del bautismo, esos regalos del bautismo, lo tengo que perseverar. Yo sé que muchos de ustedes a ustedes y a mí nos bautizaron pequeños. Bueno, es hora de la conversión para seguir este desierto, ya que tenemos el deber de continuar la misión. Recordemos que Jesús se bautiza y empieza toda su vida pública de ir de un lugar a otro, de predicar. Así mismo tenemos que ser nosotros, en nuestros lugares donde estamos, en nuestra vida cotidiana. Ahí tenemos que predicar, ¿con qué? Con nuestras acciones. Otra expresión que dice el Evangelio es detrás de mí. Juan lo dice. Ese detrás de mí es el discípulo que se debe experimentar en Jesús. Juan la tenía muy clara. Él era la voz del desierto, preparando el camino, allanando el camino del Señor.
Tú y yo tenemos que hacer eso. Si queremos ser discípulos del Señor, si queremos darle un sentido a nuestra vida, si queremos tener una realidad más tranquila a la manera de Dios, a la manera de Jesús, una de esas es que nuestra vida y que nuestras acciones reflejen al mismísimo Maestro, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener para darle sentido a nuestra vida, para ser libres, para sentirnos libres, para sentirnos felices. Bueno, esta ha sido como la primera partecita del Evangelio 1, del 1 al 8, pero hay unos avisitos parroquiales antes de terminar. Primero, pues decirle que está la página web Verdad Eterna, ahí está todo el material, constantemente se pone material de carácter espiritual. Yo los quiero invitar a que hagan ejercicios espirituales. Yo sé que en este tiempo, en el mundo que vivimos, es muy normal la palabra ejercicio, gimnasio, y estar físicamente bien, saludables, comer fitness, comer menos grasas, todo eso lo entiendo, pero ¿por qué también no los metemos a esos ejercicios espirituales? Yo te propongo, en esa página web, te propongo que hagas una lectura del Evangelio del día, ahí está. Cuando te levantes, haz la oración de la mañana que se llama Laudes, donde le decimos a Dios, gracias por la nueva creación y me dispongo a ser tu hijo y a emprender mi día para agradarte a ti. Eso se hace por la mañanitica cuando te levantas. Ya por la tarde, cuando ya termina tu jornada, tu jornada laboral, están las vísperas. Las vísperas es decirle a Dios, Dios, este día lo hice en nombre tuyo y aquí te entrego lo que hice para ti, mis obras y mis acciones. Y las completas es la oración de la noche ya para dormirte. Ya cuando se le entrega el alma al Señor, porque hasta el tentador de noche está como león rugiente para devorarnos. Y en las completas le entregamos nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor para que nos cuide. Tareitas, vamos leyendo el Evangelio de Marcos. En esa página web también está el Evangelio en audio para que lo vayan escuchando, porque sería muy rico que vayamos, todo lo que hablo yo acá, mire que yo no me detengo tanto en la parte bíblica, o sea, si hablamos de la Biblia hoy, del Evangelio, pero como suponiendo que ustedes ya han leído y releído el Evangelio de Marcos. Es muy importante los cursos introductorios para poder ir entendiendo cada cosa que yo estoy, cada elemento, o que puedan saborear mejor cada elemento que yo les comparto ya semana tras semana que estamos en este curso de San Marcos. Vean el curso introductorio, les va a ayudar demasiado para sacarle más sabor. También pedirles que se pueden suscribir al canal. ¿Para qué insisto de suscribir el canal y ponerle darle clic a la campanita? Porque como cada semana les pongo los videitos, el material, pues ustedes pueden ver la notificación cuando comienza o cuando hay este tipo de material, ¿cierto? También es muy importante que de pronto te guste lo que estoy diciendo y te lleve a una reflexión y crees que a otra persona le sirve, a un familiar, a un ser querido. Entonces es importante que le digamos, bueno, mira lo que escuché, te lo comparto. ¿Listo? Entonces es por eso que es bueno tener como la suscripción para que no se pierdan como en el enlace. Y finalmente pues nos vamos a ver la próxima semana para conocer más sobre esta aventura personal con el Señor. ¿Sí? Esta aventura donde lo amamos a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos entre 8 días.